¿Tuvieras la oportunidad de estar delante de Dios, qué le preguntarías? De que por qué si nos creó tan perfectamente, por qué cometemos tantos errores. Two questions. What's the purpose of my life, and does my individual life have meaning? ¿Por qué existo? A great deal of suffering, and sometimes that's hard to reconcile, quite honestly. I'd like to understand why it exists and why God allows it to exist. Hoy vamos a ver la conversación de un hombre que pudo hablar cara a cara con Dios. Buenos días a todos. Dios es uno, Dios es omnipotente y Dios es fiel. Son de momento las tres características que hemos visto acerca de Dios a través de responder a esta pregunta que estamos viendo en el libro de Génesis de ¿quién es Dios? ¿Quién es este Dios que se presenta a sí mismo a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y hemos visto en los capítulos 12, 13 y 14 cómo Dios es uno. Hemos visto en los capítulos 15 y 16 cómo Dios es omnipotente. Y hemos visto en el capítulo de la semana anterior cómo Dios es fiel. Como a pesar de que quizás el tiempo vaya pasando y quizás la que Abraham piensa que debería ya cumplirse aún no se ha cumplido, Dios es fiel para no olvidarse de ninguna de sus promesas y siempre las va a cumplir a su tiempo, porque el tiempo de Dios siempre es el tiempo correcto. Y en el día de hoy vamos a ahondar en esta fidelidad de Dios, porque hoy vamos a ver la fidelidad de Dios puesta en práctica. En el capítulo 18 vamos a ver cómo la fidelidad de Dios es demostrada, vamos a ver cómo Dios muestra su fidelidad actuando. De momento la fidelidad de Dios se ha limitado a simplemente comprometerse, incluso hacer un pacto con Abraham diciendo que él iba a cumplir su promesa. Era un pacto, como hemos visto, unilateral, que son los pactos que Dios hace con los seres humanos, donde él se compromete a ser el escudo de ese pacto, el cumplidor de ese pacto, y no va a ofrecerle a ninguna otra garantía a Abraham que no sea realmente confiar en su palabra. Por eso se nos dice que Abraham respondió en fe y esa fe le fue contada con justicia. En el capítulo 18 vamos a ver de nuevo una circunstancia donde Dios va a tener una conversación cara a cara con Abraham. Y va a ser una circunstancia que nos puede parecer un poco extraña, ¿verdad? Como hemos visto en la introducción del vídeo, ¿qué le diríamos a Dios si lo viésemos cara a cara? Y Abraham tuvo esta oportunidad de hablar cara a cara con Dios. Y a lo largo de ese capítulo 18 vamos a ver cómo, a pesar de que el tiempo había pasado, a pesar de que Abraham y Sara se habían hecho mayores, a pesar de todas estas dificultades que parece que la promesa nunca iba a cumplirse, Dios es fiel y usa su fidelidad para cumplir las promesas que le había dicho a Abraham. Pero no solo eso, no solo va a cumplir lo bueno, no solo va a cumplir la promesa, sino que vamos a ver cómo Dios va a ser fiel a su palabra y va a hacer justicia con aquellas personas que estaban ofendiendo a Dios y estaban viviendo una vida que se oponía directamente a Dios. Este capítulo 18 de Génesis se divide en dos partes. En una primera parte vamos a tener a tres personas misteriosas que se acercan a la casa de Abraham. Abraham, que es una persona buena y hospedadora, pues las atiende y les da de comer a estas tres personas, va a tener una conversación muy interesante con ellas, y luego esas tres personas se van a dirigir a la ciudad de Sodoma en la segunda parte del capítulo, y vamos a ver cómo Abraham va a hablar con ellas y va a tener una negociación con ellas. Y a través de estas dos escenas que vamos a ver, a través de estas dos conversaciones, en la que nos damos cuenta que una de esas tres personas que se le presenta a Abraham es Dios, y Abraham lo sabe que es Dios, y lo trata de esa manera, vamos a ver cómo es la fidelidad de Dios, y vamos a ver tres características de la fidelidad de Dios. Una manera también de describir, intentar entender qué es la fidelidad de Dios. En primer lugar, vemos que la fidelidad de Dios es increíble. Y es increíble no en el sentido de que no se pueda creer, sino que actúa de una manera que no es creíble para el ser humano y que, digamos así, rompe cualquier esquema mental que pueda tener el ser humano sobre lo que es la realidad. Este capítulo 18 comienza con la actitud típica de un hombre de su época. Pensemos que en la época en que vivía Abraham no existía la seguridad que existe hoy en las calles, sino que la mayoría de los caminos eran simplemente senderos
Aquellos que se querían desplazar de un lado a otro, pues tenían que ir con mucho cuidado y generalmente lo hacían en caravanas para evitar pues los ser atracados y también porque un grupo más grande de personas lo tiene más fácil para convivir juntos, porque eran travesías realmente que llevaban días o semanas. Nosotros cuando leemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos y que llegó a Canaán, solo tenemos que leer unos versículos más adelante o pasar una hoja de nuestras Biblias, pero esos viajes llevaban semanas, incluso meses. Y en mitad de estos viajes pues había multitud de peligros, multitud de como ladrones o asaltadores. Una de las costumbres que había en aquella época es que las personas que hacían estos viajes o fueran en caravanas con multitud de personas que fueran capaces de defenderse y de cuidar los unos de los otros, o si eran grupos pequeños, como este caso que eran 3 personas, buscaban ser hospedadas en algunas ciudades, generalmente iban a ciudades donde se iban a la plaza de la ciudad y aunque nadie los hospedara en sus casas, por lo menos se quedaban en la seguridad de dentro de la ciudad donde de noche las puertas de las murallas se solían cerrar. Este es el caso que encontramos aquí. Es cierto que Abraham no vivía en ninguna ciudad, pero pensemos que Abraham lo acompañaban una multitud de personas. Recordemos que unos capítulos atrás es capaz de juntar a 300 siervos nacidos en casa para ir a luchar contra Kedorlaomer para poder liberar a Lot. Así que las personas que rodeaban a Abraham, que iban con Abraham, tanto sus siervos, sus trabajadores, como todas las personas que lo acompañaban, eran más de 1000 personas, era una gran comunidad. Entonces era normal que las personas que iban caminando por estos trayectos buscaran pues el refugio de juntarse con estas personas. Y era la tradición, cuando una persona venía caminando, una buena persona se encargaba de ayudarle y de darle de comer y de darle un sitio donde abrigarse. Y eso es lo que está pasando aquí. Se nos empieza diciendo que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, allí en un lugar cerca de un encinar que se llamaba Manre, y se le aparecieron 3 personas, y Abraham, como era una buena persona, pues fue a ofrecerles a esas 3 visitantes que se quedaran con él por lo menos para comer antes de seguir su camino. Y entonces los 3 visitantes aceptaron, pero no entraron dentro de casa, se quedaron allí cerca de un árbol. Entonces Abraham fue a hablar con Sara y juntos prepararon una buena comida para estas 3 personas. Y se nos muestra a Abraham muy servicial con estas 3 personas, porque se nos dice que mientras estas 3 personas comían a la sombra del árbol, Abraham estaba de pie con ellos. Una manera de mostrarse servil y de que quería ayudarles y que quería hacerles bien. Y estas 3 personas no eran cualquier tipo de personas. Se nos dice que el Señor se le apareció a Abraham. Eso significa que uno de los 3 era Dios mismo. Es una teofanía, es una aparición de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad, antes de encarnarse en aquel niño de Belén. No es que Jesús hubiera nacido en Canaán en aquella época y fuera una persona física, sino que se le apareció a Abraham de esta manera. Las otras 2 personas probablemente fueran ángeles que acompañaban al Señor en esta visita que le hace a Abraham. Luego, más tarde, en el siguiente capítulo, a la ciudad de Sodoma, Dios no va a ir. Van a ir estos 2 acompañantes que son ángeles que van a sacar a Lot de la ciudad de Sodoma. Así que una vez que han comido y se han saciado con lo que Abraham les ha dado, esas 3 personas se le dirigen a Abraham, van a hablar con él. Y lo van a hacer cerca de la tienda donde está Sara, de tal manera que Sara puede oírlos. Así que podemos imaginarnos la escena. Las 3 personas fuera, con Abraham terminando de comer, Sara en la tienda, pero lo suficientemente cerca para escuchar la conversación. Entonces el Señor habla con Abraham. De las 3 personas solo va a hablar Dios, y le va a decir a Abraham que en un año volverá y Sara tendrá un hijo. Y pensemos en lo que le está diciendo aquí Dios a Abraham. Hacía 24 años que Abraham y Sara habían salido de Ur de los Caldeos. Hacía 10 años que había nacido Ismael. Y la promesa no daba llegado. No sabían ni siquiera la fecha de cuándo iba a nacer ese niño que iba a ser el descendiente de Abraham y a través del cual iba a nacer una nación poderosa. Y ahora de repente Dios da una fecha. De aquí a un año. Y aquí vemos realmente la fidelidad de Dios. Dios en ningún momento se había olvidado, sino que Dios tiene un plan perfecto trazado para la vida de Abraham y Sara y para cumplir el pacto y para cumplir la promesa que él había dado a Abraham. Y esa promesa y ese pacto pasa por el nacimiento dentro de un año de Isaac. No es un nacimiento ahora, no es que Dios se hubiera olvidado y está corriendo a toda prisa para cumplir su promesa, sino que Él tiene puesta una fecha, tiene puesto un tiempo en el que va a cumplir su promesa y no lo va a hacer ni antes ni después. Y en cuanto a esto había bastantes problemas. El mayor de todos es que Abraham y Sara ya eran mayores. Ya tenían, Abraham estamos rondando ya los 100 años, Sara está llegando a los 90 años y se nos va a decir muy claramente que Abraham ya era muy mayor y no solo eso, sino que Sara ya no estaba en una edad fértil para poder tener hijos. O sea, no solo eran impedimentos sociales, que ya eran impedimentos físicos y naturales. No había ninguna posibilidad de que, humanamente hablando, Abraham y Sara pudieran tener un hijo.
Y entonces este momento en el que Dios dice esto, se nos dice que Sara escuchó la conversación entre Dios y Abraham, y Sara se rió. Y no se rió de burla, no se estaba riendo de lo que esa persona estaba diciendo, sino que se estaba riendo de la situación. En el capítulo 15, cuando Dios recuerda la promesa a Abraham, Abraham también se ríe. Pero no se ríe de burla, se ríe por incredulidad. Aquí está pasando lo mismo. Sara se ríe por incredulidad. No se puede creer humanamente hablando que ella vaya a tener un hijo. Después de todo lo que ha sufrido, después de todo lo que ha pasado con Agar, con Ismael, que ahora Dios venga a decirle que va a tener un hijo el año que viene, cuando ya no tiene capacidad física de poder tener hijos, realmente lo que hace es causarle la risa. Porque es una risa de incredulidad. Las palabras de Sara tenemos que entenderlas dentro del contexto de la incredulidad. Ella se pregunta a sí mismo, ¿tendré placer de tener ahora hijos cuando yo y mi marido somos mayores, cuando ya se nos ha pasado la época de tener hijos? Entonces Dios conoce el pensamiento de Sara, le pregunta abiertamente a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Y entonces Sara tiene que decirle, bueno, no me he reído, pero realmente Dios sabe que se ha reído anteriormente. Y le dice, no, sí que te has reído. Y entonces Dios hace una reflexión, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Realmente es una frase que tiene que haber chocado la vida de Abraham, porque Abraham era una persona que había esperado tanto tiempo por esto, y ahora Dios le dice, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Y quizás de manera natural puedes pensarlo, y bueno, si era tan imposible, ¿por qué no lo has hecho antes? Pero Abraham confía en que Dios cumple su promesa a su tiempo, y Dios está confirmándole que da igual la edad que tenga Abraham, como si Abraham y Sara tuvieran 200 años. Él iba a ser capaz de que ellos tuviesen un hijo, iba a ser capaz de cumplir su promesa, todas sus promesas a través de ese hijo que le iban a hacer a Abraham. Entonces, lo primero que vemos es que la fidelidad de Dios es a veces increíble a nuestro entendimiento humano. A veces las promesas de Dios nos pueden parecer inconcebibles de que se vayan a cumplir. Pensemos en el caso de Abraham, ¿verdad? Llega un momento que después de intentarlo en muchas ocasiones, de manera natural, a través de Agar, de estar esperando durante muchos años, parece increíble que el año que viene le estén diciendo que van a ser padres. No solo eso, pensemos en el pueblo de Egipto, en la época en que fue escrito Génesis, ¿verdad? Ellos estaban esclavos en Egipto, en el corazón de la nación más poderosa que había en el mundo, y el faraón no quería dejarlos salir. Parecía increíble que Dios fuera a cumplir su voluntad sacándolos de Egipto, y en cambio lo hizo, porque muchas veces la voluntad de Dios está totalmente enfrentada a las circunstancias o a la voluntad del ser humano, pero la voluntad de Dios se cumple siempre. Como hemos visto, Dios es omnipotente para cumplir siempre su voluntad, y sobre todo es fiel para cumplir su palabra, incluso de manera increíble. Por eso decimos que la fidelidad de Dios es increíble. Increíble en ese sentido, porque muchas veces va en contra de lo que nuestra cabeza piensa, de lo que de manera racional podemos pensar, incluso de lo que las circunstancias que nos rodean. Pero Dios es fiel para cumplir su promesa, incluso cuando tú no creas que la puede cumplir. Así que lo primero que vemos es que la fidelidad de Dios es increíble. Lo segundo que vamos a ver es que la fidelidad de Dios es justa. Una vez han comido, esos tres hombres se van a dirigir a Sodoma. Y lo que van a hacer Abraham, es acompañarlos en la primera parte de este viaje. Esto también era algo común en aquella época, que aquel que había hospedado acompaña a sus visitantes los primeros kilómetros del trayecto. Entonces, en mitad de ese trayecto se produce una circunstancia única en la Biblia, podríamos decir, porque Dios va a tener un soliloquio consigo mismo, una conversación interna que va a mostrar realmente cuál es el pensamiento de Dios. Entonces vemos como Dios se pregunta acerca de qué hacer, si contarle o no contarle a Abraham lo que va a hacer. Y la respuesta es sí, lo va a hacer, porque él escogió a Abraham para ser una nación grande y él va a cumplir lo que ha prometido. Y aquí vemos cómo es el corazón de Dios. Realmente, cuando tenemos un soliloquio, en muchas ocasiones lo hacemos porque dudamos. Y si de pronto no les gusta mi video, y si tal vez mis videos son malos. Pero lo que encontramos aquí no es a Dios dudando, sino simplemente es una personificación de lo que está pasando para hacernos entender por qué Dios hace lo que hace. Dios no duda de que va a ir a Sodoma y Gomorra, de la misma manera que Él no necesita ir a Sodoma y a Gomorra para saber lo que pasa. Entonces Dios le cuenta a Abraham lo que va a hacer, que el clamor del pecado de Sodoma era mucho y Él quiere bajar a Sodoma para ver si es cierto todo lo que dicen. Es una personificación en todo el relato, porque realmente Dios no necesita ni bajar ni necesita dudar de si lo que va a hacer es correcto o no. Lo que está pasando es una personificación que nos ayuda a nosotros como humanos a entender lo que Dios está pensando. Dios va a manifestar lo que va a hacer a Abraham porque lo ama.
y porque a través de él va a bendecir a todas las naciones, y él va a destruir Sodoma porque el pecado de Sodoma es muy grande. Y aquí vemos la segunda característica de la fidelidad de Dios, que es justa, porque a veces siempre nos quedamos con la parte positiva de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y es muy bueno conmigo, Dios es fiel y va a cumplir sus promesas, pero si Dios cumple sus promesas positivas conmigo, también va a cumplir sus promesas negativas, también va a cumplir las promesas de castigo cuando alguien desobedezca. En el capítulo 2 de Génesis vemos que Dios le dice a Adán que puede comer de cualquier árbol menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que si come de ese árbol ciertamente morirá. Adán comió y Eva también, y ambos murieron. Y eso no es maldad de parte de Dios, sino es fidelidad a cumplir aquello que Dios había prometido. En Génesis, en el capítulo 9, por ejemplo, cuando Noé baja del arca y ofrece un sacrificio, un holocausto a Dios por haberlos cuidado en mitad de ese diluvio, Dios le va a hacer un pacto con Noé y le va a decir que Dios va a exigir la vida de todas las personas que derramen sangre. De alguna manera u otra, Dios va a juzgar a todas las personas que hagan maldad y que derramen sangre y les va a pedir su vida como precio. Y aquí es lo que encontramos. Lo que encontramos en este texto, en ese capítulo 18, es un juez que va a investigar diligentemente el presunto delito que se ha cometido para impartir justicia, y si son culpables los va a castigar. Y no lo va a hacer por maldad, sino lo va a hacer por justicia, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Cuando vimos el episodio en el que Abraham y Lot se separan y Lot elige la tierra cerca de Sodoma y Gomorra, que era una tierra mucho mejor, se nos dice allí que los hombres de Sodoma eran malos en gran manera, y no solo eran malos, sino eran grandes pecadores contra Dios. Y Abraham mismo es una persona que huye constantemente de acercarse a esas personas. Y ahora mismo Dios va a juzgar a esas ciudades por su pecado, con lo cual lo que vemos aquí es que la fidelidad de Dios es justa. Y eso es algo que tenemos que entender en nuestra vida también. Dios es justo no solo para cumplir las cosas positivas en nuestra vida, sino también para cumplir los juicios y para cumplir los castigos en la vida de las personas que pecan. Así que la fidelidad de Dios no solo se manifiesta en que es increíble, sino que también es justa. Y en último caso vemos que la fidelidad de Dios es benevolente. Cuando Abraham escucha esto y oye que Dios va a ir a Sodoma a verificar que aquello que él ya sabe es cierto, él se da cuenta inmediatamente que Sodoma está condenada, porque él conoce la maldad que hay en Sodoma. Él ha estado huyendo de esa ciudad todo el rato que estaba en Canaán, no quiso acercarse a ella, no quiso ni siquiera los regalos del rey de Sodoma cuando liberó a toda la gente después de que hayan sido presas por el rey Kedorlaomer. Abraham no quiere tener nada que ver con Sodoma porque sabe que Sodoma es una ciudad de pecado, una ciudad donde se ofende constantemente a Dios. Pero también sabe que en esa ciudad hay muchas personas que han convivido con él. No solo Lot y su familia, sino todos los siervos de Lot que fueron con Lot y que acabaron viviendo en la ciudad de Sodoma. Son personas que han estado trabajando también para Abraham, y probablemente Abraham se acuerda de todas esas personas y tampoco quiere que sean destruidas. Entonces empieza una negociación con Dios. Y si analizamos esa negociación que Abraham tiene con Dios, nos damos cuenta que para empezar nunca va a negar la justicia de Dios. En ningún momento Abraham va a decirle: Dios, te estás equivocando, Sodoma no es una ciudad tan mala. No, él reconoce que es una ciudad mala, reconoce que el castigo es justo. Incluso reconoce que la destrucción de Sodoma es un castigo justo para lo que está pasando en esa ciudad. Pero Abraham quiere evitar que eso ocurra. Y entonces va a plantearle a Dios que tenga misericordia de la ciudad si hay un número de personas que son justas en la ciudad. Y cuando dice que son justas se refiere a personas que realmente aman a Dios y realmente son personas que no se están contaminando de lo que están haciendo en la ciudad. No se habla de personas perfectas, sino se habla de personas que buscan hacer lo recto, a pesar de que en la ciudad la mayoría haga otra cosa. Y es curioso cómo Dios es receptivo ante las peticiones de Abraham. Porque Abraham va a empezar una negociación que empieza con el número 50. Le va a decir: si hay 50 justos, ¿vas a destruir toda la ciudad por 50 justos? Entonces Dios le dice: no, bueno, si hay 50 justos, perdonaré la ciudad. Entonces Abraham empieza a negociar con 45, 40, 30, 20, hasta llegar a la cifra de 10. Y en todas estas situaciones, en todas estas peticiones, Dios cede, Dios permite que, si se da esa causística, Él perdonará la ciudad. Esto es una maravilla. O sea, que el Dios creador todopoderoso del cielo y de la tierra, el Dios que ha tenido poder para construir
todo lo que podemos ver, el Dios que ha tenido autoridad para mandar un diluvio y destruir a toda la humanidad menos una familia, el Dios que tiene capacidad para hacer que Abraham y Sara, que son personas mayores, que no tienen capacidad de tener hijos, puedan tener un hijo, un descendiente, a través del cual cumplir su promesa. Es un Dios que escucha a Abraham, es un Dios que está dispuesto a aceptar lo que Abraham le pide y a la vez cumplir su voluntad. Nos muestra un Dios que tiene el oído atento a su siervo y le oye, lo entiende y lo ama. La fidelidad de Dios es benevolente porque siempre va a cumplir lo que promete, pero a la vez es capaz de oír y atender a nuestras peticiones, como está haciendo con Abraham. Y en ocasiones se nos vende a Dios como un Dios lejano y determinista que ya ha determinado todo lo que va a pasar en la historia de la humanidad y nosotros no podemos cambiar nada. Pero este texto nos muestra que no es así. Nos muestra por un lado que Dios es fiel y va a cumplir siempre sus promesas, ya sea para bendecir o ya sea para castigar al pecador. Pero de la misma manera Dios tiene el oído atento a su siervo para oír sus plegarias, sus súplicas, y es capaz de responder a esas oraciones y a la vez ser fiel a su palabra. Abraham no pide que Dios perdone a Sodoma en todas las condiciones. Dios no pide el perdón incondicional de Sodoma porque sabe que Sodoma no se lo merece. Dios no puede dejar de castigar el pecado. Lo que pide es que Dios escuche a esas personas fieles dentro de Sodoma para que la ciudad pueda ser salva a través de ellas. Y el número queda finalmente en 10. Si hay 10 justos, Sodoma será perdonada. Pero todos sabemos que en Sodoma no había 10 personas. Estaban Lot, su mujer y sus hijas. Pero realmente esto nos muestra cómo es la fidelidad de Dios, una fidelidad benevolente, capaz de ser fiel a su palabra y a la vez oír las súplicas de sus siervos. A modo de conclusión, hemos visto estas dos últimas lecciones que Dios es fiel y hemos visto cómo es la fidelidad de Dios, que Dios nunca se olvida de sus promesas. Quizás puedan tardar, quizás podemos pensar que las circunstancias no son favorables al cumplimiento de la promesa de Dios, pero Dios va a cumplir su promesa siempre. Y esta fidelidad de Dios en muchas ocasiones es increíble. O sea, está por encima de nuestras expectativas, de lo que nosotros pensamos que va a ocurrir. Esta fidelidad de Dios es justa. Eso implica que en ningún caso de injusticia va a quedar impune, sino que Dios ejercerá de juez sobre cualquier caso. Esta fidelidad de Dios también es benevolente. Dios es fiel a cumplir su palabra, pero está con oído atento a que nosotros pidamos según su voluntad. Y a través de estos estudios que estamos viendo, vamos completando un poco las piezas de este puzzle que es Dios, ¿verdad? Vemos cómo Dios es fiel, hemos visto cómo Dios es omnipotente y vemos cómo Dios es un único Dios verdadero. Y a través de esto podemos conocer mejor a Dios. Y cuanto más conozcamos a Dios, más podremos confiar en Él, porque la manera que hay de confiar en una persona es conociéndola. Eso nos pasa con cualquier persona, ¿verdad? Cuando nosotros nos habla una persona que no conocemos absolutamente nada, de manera natural pues desconfiamos un poco de lo que nos dice, ¿verdad? Como cualquier persona que nos llama por teléfono y no conocemos. Y de la misma manera, cuanto más conozcamos a las personas y más seguridad nos den esas personas, más vamos a confiar en ellas. De esta manera es Dios. Estamos estudiando estos atributos de Dios para conocer cada vez más a Dios y darnos cuenta de lo confiable que es. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar porque no hay otro Dios en el cual confiar. Podemos confiar porque Él es omnipotente, Él tiene la capacidad de hacer todo aquello que se proponga hacer. Y aparte podemos confiar en Dios porque Él es fiel. Él es fiel para cumplir todo lo que promete y hacerlo todo de la mejor manera. Por eso en el día de hoy confía en Dios. Conoce mejor a Dios y confía en Dios. Nos vemos en la siguiente clase.